lo que nos acompaña en un día más del curso de glaucoma, organizado por el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, el Servicio de Oftalmología. Hoy ya tenemos el agrado de continuar con las exposiciones con el tema del láser en glaucoma por la doctora Patricia Vargas Chan. Para comentar un poco de la experiencia de la doctora Patricia Vargas, la doctora pues hizo la especialidad de oftalmología por la Universidad Cayetano Heredia. Ella ha hecho múltiples cursos, por ejemplo, un curso de la Universidad de Posgrado en Glaucoma por la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Ha hecho también un diplomado en glaucoma en el Hospital El Almenara. Ha sido anteriormente ex jefe de residentes de este mismo hospital. Actualmente pues, está trabajando para la Clínica Internacional como especialista en glaucoma, ¿no? Entre múltiples estudios más que tiene la doctora. Doctora Vargas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues contarnos con todos sus conocimientos, ¿no? La dejo a cargo de la ponencia, doctora. Gracias, Kenji. Buenos días con todos. Hoy día vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las terapias de láser en glaucoma. Quiero saber si puedo activar mi pulsera. Entonces, recordarnos un poquito la denominación de láser, que es una luz amplificada por emisión de radiación estimulada, que es un tipo de emisión de luz trabajada, que lo que busca es que las ondas de láser salgan en una misma dirección como una luz coherente. Y según estas características de esta luz que vamos a lograr emitir, va a tener un color, la forma que es coherente y una dirección. Y según las longitudes de onda, nosotros vamos a tener diferentes tipos de radiación, ¿no? Y bajo este tipo de radiación son los que vamos a utilizar para poder aplicar láser, ¿no? Tenemos longitudes de onda infrarrojo, que, por la dimensión, donde vamos a encontrar, por ejemplo, al Jack láser o al láser de diodo. Tenemos longitudes de onda visible, como también es el láser que se usaba, que es el láser rubí, y también tenemos, y también un diodo, y también podemos hablar de ultravioleta cuando hablan ya de láser excimer, ¿no? Aquí básicamente para recordar es que según esta longitud de onda y su acción sobre el tejido diana, podemos tener diferentes efectos, ¿no? Por ejemplo, el láser argón tiene un efecto fototérmico, que quiere decir que va a producir coagulación del tejido. En cambio, el láser Jack tiene una reacción de fotoionización. Esto significa que rompe el tejido, crea como una reacción que se llama plasma, localizada sobre el tejido diana y lo rompe. Entonces, es bastante importante recordar que según el tipo de láser que vamos a usar, vamos a tener diferentes acciones sobre el tejido. Entonces, cuando vamos a aplicar un procedimiento láser, hay varias cositas que tenemos que tener en cuenta para saber si estamos aplicándolo bien. Primero, qué tipo de láser vamos a utilizar. Segundo, este láser que vamos a elegir, cuál es el poder que vamos a colocar, si hay que modificar o no el diámetro del spot, qué tiempo debe ser el que el láser incida sobre el tejido, cuántos disparos debo dar o cuál es el área que voy a tratar, ¿no? Y esto vamos a ir viéndolo según el tipo de láser. Entonces, cuando hablamos de láser en glaucoma, vamos a tener 3 tejidos dianas que vamos a querer modificar. Tenemos el iris haciendo iridotomías o iridoplastías. Tenemos la malla trabecular haciendo las trabeculoplastías láser, que actualmente podemos contar con la trabeculoplastía láser selectiva, que es el SLT, o la trabeculoplastía láser argón, que es el ALT, y el láser hacia los procesos ciliares, que va a ser la ciclofotocoagulación transescleral, de onda continua o de onda micropulsada, o también podría ser la endociclofotocoagulación. Entonces, comencemos hablando acerca de la iridotomía periférica. Y sabemos que la finalidad va a ser romper el bloqueo pupilar, ¿no? Entonces, recordemos que cuando tenemos el iris, tiene una angulación
porque nos va a permitir ver la malla trabecular para definir si es que la visualizamos o no, es un ángulo abierto. Pero cuando este iris se abomba hacia adelante, vamos a tener una disminución de la visibilidad de lo que es la malla trabecular y vamos a considerar como un ángulo que va a estar cerrado. Depende de los cuadrantes, ¿no? Y cuando el humor acuoso se queda detrás del iris, lo que hace, porque hay un bloqueo pupilar, es decir, el iris se va a apoyar sobre el cristalino, impidiendo el flujo del humor acuoso hacia la cámara anterior, entonces el humor acuoso se va a quedar depositado detrás del iris y va a comenzar a empujarlo hacia adelante, ocluyendo por completo el pasaje del humor acuoso hacia la malla trabecular y vamos a tener un bloqueo pupilar. Entonces, la finalidad de hacer una iridotomía periférica es romper ese bloqueo pupilar para poder producir el pasaje de humor acuoso hacia la malla trabecular. Aquí vamos a indicar una iridotomía periférica. Entonces, acá tenemos 4 casos en los cuales podemos indicar iridotomías periféricas. Los sospechosos de cierre angular primario, en siglas como PACS, que son pacientes que tienen en la gonioscopía 180 grados, en los cuales solamente se ve 2 cuadrantes, según la clasificación de Schaefer, grado 2, perdón, según la clasificación de Schaefer, y que tengan factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, que el ojo contralateral haya tenido un cierre angular primario o un glaucoma de cierre angular primario, un paciente que requiera dilatación pupilar frecuente, paciente que dé positivo a los test de provocación o una historia familiar, ¿no? Y aquí se puede hacer una iridotomía periférica profiláctica, que es básicamente la que tiene mayor indicación en temas de hallazgo de paciente o el que más frecuentemente se le realiza. Sin embargo, también es el más observado porque se sabe que no todos estos pacientes realmente van a progresar a un cierre angular agudo, ¿no? Entonces es un poco controversial en este punto. Pacientes con cierre angular primario, que es aquellos que en la gonioscopía no se visualiza la malla trabecular en ningún cuadrante, pero no están en un ataque agudo, o pacientes que al test de provocación salen positivos, también se le puede hacer una iridotomía periférica profiláctica. Glaucoma por cierre angular primario, que es el paciente que ya tiene ataques o ha tenido ataques y tiene sinequias a la gonioscopía, presión ocular elevada o modificaciones del nervio óptico. Aquí también se le va a hacer la iridotomía tanto profiláctica como terapéutica. Y glaucoma por cierre angular secundario, que viene a ser, por ejemplo, un paciente que ha tenido algún tipo de inflamación y ha producido sinequias y que tiene un iris bombé y que también tiene ataques, también el procedimiento va a ser terapéutico, ¿no? El tipo de láser que podemos usar puede ser láser jack, que es lo que más frecuentemente usamos porque es mucho más rápido, pero también antes de que llegara el jack se hacían con láser argón. Entonces, si vamos a hacer una iridotomía periférica con láser jack, tenemos que modificar ciertos parámetros. Acá, en realidad, el láser jack es bastante noble. Lo único que tenemos que ver es el poder en el cual vamos a utilizar para aplicar el láser. En general se recomienda entre 3 a 8 milijoules por disparo. Acá no se modifica ni el tamaño del spot ni el tiempo porque ya está establecido. Lo que sí se puede modificar es el número de disparos. Hay láser que te permite que por cada vez que uno aprieta el botón de disparo de láser puede salir un solo disparo o pueden salir 3 disparos como salvas seguidos, ¿no? Y eso es algo que sí se puede ir modificando. ¿Dónde lo vamos a colocar? Lo que se recomienda es la parte de la periferia media del iris, porque es la parte donde el iris va a estar un poquito más delgado y vamos a encontrar más criptas, y se recomienda siempre en la parte superior entre horas 11 a horas 1. Ahora, esto también puede ser un poquito controversial porque ahora se está realizando también en zonas bastante expuestas, evitando siempre las horas 3 y 9, pero se puede tomar horas 4, por ejemplo, o horas 8, porque también se dice que si lo hacemos en los lados temporales, evitamos las aberraciones por la aparición del reflejo que podría producir la iridotomía con la película lagrimal, ¿no? Entonces, aún esto también sigue siendo según la experiencia de la persona que realiza el láser o lo que quiera aplicar.
Y las características que debe tener esta iridotomía debe ser crear un agujero pequeño que realmente nunca lo medimos, pero se dice que debe tener un diámetro entre 200 a 500 micras, y debe ser oval y orientado radialmente. Y eso sí es bastante importante. Hay que recordar que cuando nosotros hacemos una iridotomía, el paciente va a estar con pilocarpina. Entonces, y cuando se vaya el efecto, el iris otra vez se va a retraer. Si nosotros tenemos una iridotomía de orientación oval y vemos que los bordes están separados, es poco probable que se cierre una vez que pasa el efecto de la pilocarpina. Pero si hacemos una iridotomía redondita y pequeña, es muy probable que se cierre después que pase el efecto de la pilocarpina y que vamos a tener que volver a aplicar el láser, ¿no? Este es un video que vamos a ver aquí. Primero lo que hacemos es localizamos las criptas. Ese es un paciente que realmente tiene criptas bien grandes y por eso es bastante fácil aplicar el láser. Ahí está el spot del láser jack. Lo hace con aumento, pero realmente no lo aplica con tanto aumento inicialmente. Y una vez que determina ya la zona donde va a aplicar, comienza a disparar y vemos cómo el tejido se va rompiendo y se va abriendo. Y acá, para saber que nuestra iridotomía ha sido correcta, es decir, hemos logrado hacer disrupción en todo el grosor del tejido del iris, lo que nosotros debemos ver es como una bolita o como un humito que sale a través de la iridotomía, como vemos aquí, que significa que es el pasaje del humor acuoso desde la cámara posterior hacia la cámara anterior, moviendo pigmento, ¿no? Que significa que está permeable. Y eso es lo que tenemos que ver, no solamente tenemos que ver la creación del agujero, sino ver que realmente haya este pasaje de humor acuoso. Por eso es que ahí ya lo pone de mayor aumento. Acá pueden encontrar este video. Cuando tenemos a veces iris muy cerrados, ángulos muy cerrados, que hay mucho contacto entre el iris periférico y el endotelio, hay una técnica que se puede hacer mezclando láser argón con láser jack, que la primera fase con láser argón, lo que vamos a hacer, como sabemos que quema el tejido, vamos a adelgazar el tejido periférico, y la segunda fase de ruptura lo vamos a hacer ya con láser jack. O también en iris que a veces son muy gruesos, que no permiten hacer un buen iridotomía con jack. Entonces, la primera fase de adelgazamiento, lo que usamos es el láser argón de unas 50 con un spot de unas 50 micras, un tiempo de 0.2 a 0.5 segundos y un poder de 500 a 900 miliwatts. Entonces, lo que hacemos es aplicamos en la zona donde nosotros vamos a elegir y aplicamos hasta que veamos que el tejido se adelgaza. Y posteriormente, en esa zona central, vamos a aplicar el láser jack ya para romper. Y generalmente son 1 o 2 disparos de láser jack. Esto también puede ser secuencial. Puede ser que un día le apliques láser argón, esperas que haga el efecto correcto de la coagulación y que el tejido como que se queme y se retrae, y lo citas unos días después para terminar el procedimiento con láser jack. Y eso es para intentar no usar tanto láser jack tampoco. Y si quisiera hacer una iridotomía periférica solamente con láser argón, lo que se recomienda es, según el color del iris, la cantidad de energía que vamos a utilizar. Acá generalmente estamos frente a iris de color marrón, que es esta mayor frecuencia. Entonces, por ejemplo, aquí usamos un spot grande con un tiempo de 200 a 500 micras de tamaño de spot, un tiempo de exposición de 0.2 a 0.6 segundos y un poder de 200 a 600 miliwatts. Y esa es la fase preparatoria, ¿no?, que aplicamos en la zona para adelgazar el tejido. Y si quisiéramos hacer todo con argón, ya la fase de romper el tejido lo vamos a hacer con un spot más pequeño de 500 micras, con un tiempo más corto y con un poder más alto, porque ya este es el poder para romper el tejido, ¿no? Y se realiza en la parte central. Y si tenemos iris de colores claros, lo que hacemos es también la primera parte, pero lo hacemos con spot pequeño, con tiempos más amplios y con poder altos.
para tener una burbuja y luego rompemos a través de esta burbuja con tiempos más pequeños, ¿no? Entonces, usualmente nosotros no usamos no tenemos muchos iris claros en nuestro medio, por eso generalmente vamos a la primera forma de aplicación. Acá vamos a ver un video en la cual se va a hacer una iridotomía periférica todo con láser argón. Vamos a torcer un poquito. Y vemos que aquí el doctor usa un poder de 750 miliwatts con 50 micras y una duración de 1 segundo, 0.1 segundos. Y es igualito, localiza una zona periférica donde quiera aplicar el láser. Y a diferencia del jack, lo que vemos es que el argón va a producir estas burbujitas, ¿no? Aquí lo que se dejó usar un poco el láser argón es porque estas burbujas pueden dañar el endotelio, por eso es que se busca que tenga pocas burbujas. Y aquí finaliza esta segunda parte con láser jack para para romper por completo el tejido. Entonces, si vemos aquí, vamos a pasar un poquito, poner pausa. Lo que haces con láser argón inicialmente es aplanar el tejido, toda una zona donde no hay criptas, para poder adelgazarlo y que luego la cantidad de láser jack que utilices sea menor, ¿no? Y poder tener una iridotomía patente con relativamente menos energía de jack. Ahora, cuando nosotros hacemos una iridotomía periférica, si bien el uso de un lente de apoyo como es el lente de Abraham, no necesariamente está indicado, realmente produce mucha ayuda al médico que va a realizarle la iridotomía. Uno, porque permite dar un aumento. Hay que acordarnos que la luna de aumento nos va a dar un valor de más 55 dioptrías o más 66. Es bastante aumento, es un aumento más o menos de más 16 de magnificación. Aparte del aumento, vamos a poder estabilizar el ojo. El borde va a ayudar a que se retraigan los párpados y que no nos afecte, y no tener que usar los deditos para separar los párpados. Vamos a mejorar el enfoque del láser sobre el iris. Vamos a tener la imagen más grande. Y lo que es más importante es que va a maximizar la transmisión de energía en un área menor. Entonces vamos a poder producir menor daño al tejido circundante, y eso es lo más importante. Y esta reacción que tiene el láser, sobre todo el jack, que es una reacción de plasma, va a ser más, o va a caber sobre el tejido indicado, que es el iris periférico, y no va a tener daño, por ejemplo, a lo que es el endotelio. Entonces, por eso es que se recomienda utilizar el lente. Por ejemplo, está el lente de Abraham, que es el más utilizado. Existen otros lentes de otra magnificación para hacer iridotomía, que es el de White, que te da mayor magnificación, pero distorsiona un poquito la imagen y a veces es difícil de ubicarse. Si quieren acceder a algún tipo de lente, yo les recomiendo que utilicen un lente de Abraham. Y luego de hacer una iridotomía periférica, lo que vamos a indicar es aplicación de corticoides cada 6 horas por 5 días. Hay pacientes que, por ejemplo, si es que tienen un nervio óptico dañado, se ha dispersado mucho pigmento o hemos aplicado muchos disparos de láser, es recomendable dejar antihipertensivos. Usualmente recomendamos utilizar brimonidina 2 veces al día hasta el control. Y también hay médicos que después de hacer la iridotomía indican pilocarpina por un periodo de 10 días para evitar que se pueda cerrar la iridotomía. El control debería ser al día siguiente, después de los 15 días y a los 3 meses. Y claro, en los controles lo que vamos a ver es la transiluminación. Ahora hay que tener en cuenta que la transiluminación no va a reemplazar realmente una gonioscopía, ¿no? Es importante realizar una gonioscopía para ver que se haya modificado el ángulo. Aquí, por ejemplo, estamos iluminando la parte central, por acá está la pupila y vemos cómo la iridotomía transilumina. Las complicaciones que podemos obtener con un láser jack puede ser una quemadura corneal o descompensación endotelial, sobre todo cuando la cámara es muy estrecha y esta reacción de plasma puede
dañar el endotelio, o cuando enfocamos mal y le damos a la córnea y se cristaliza un poquito, o cuando hacemos todo con argón y salen estas burbujas que dañan el endotelio, a largo plazo podría haber una descompensación corneal. No es la complicación más frecuente, pero está descrita. Si utilizamos mucha energía, podemos tener una iritis, una inflamación, la dispersión de pigmento, una hemorragia, que es bastante frecuente. Por eso es que se evita hacer iridotomías a horas 12, porque cuando hacemos iridotomías a horas 12 y sangra, este sangrado puede ir a través de la pupila y el paciente puede resultar bastante incómodo. Por eso es que se busca hacer en zonas periféricas. Y si tenemos algún tipo de sangrado mientras hacemos la iridotomía, lo único que hay que hacer es, estamos con el lente, es presionar el lente y simplemente contar hasta 10 o hasta 20 y vemos que se forma el coágulo, y obviamente no vamos a volver a aplicar láser en esa misma zona, o buscamos otra cripta o dejamos para una segunda sesión para ampliar ese espacio si es que notamos que ya estaba permeable, ¿no? La iridotomía. Puede crear opacidad de cristalino. Se describe que es un número variable, pero más o menos entre un 20% de los pacientes que se les realiza una iridotomía periférica en un periodo de los próximos 5 a 10 años pueden desarrollar cierto grado de catarata. Puede haber un aumento transitorio de la presión intraocular, sobre todo cuando dispersamos mucho pigmento. Podemos tener quemaduras en la retina, diplopias, sobre todo por la ubicación, y sinequias posteriores. Bueno, el segundo tratamiento láser que podemos indicar en el iris es la iridoplastía de láser argón. Y aquí la iridoplastía va a ser, la finalidad es aplicar energía láser cerca de la raíz del iris para poder separar el iris de la malla trabecular. Y la indicación más clásica de una iridoplastía es un síndrome de iris platón. También se pueden indicar en cierres angulares primarios agudos si es que no se encuentra con láser JAK, o como opción hacer una iridoplastía, también está descrito, o cuando tenemos un glaucoma crónico de ángulo estrecho y el factor no es un factor de iris, o sea, no es un bloqueo pupilar, sino es el factor lenticular el que está produciendo este cierre angular. Entonces, aquí la iridoplastía se realiza con láser de argón. El spot del láser que vamos a modificar es entre 400 a 500 micras. El tiempo va a ser de 0.2 a 0.5 segundos, un poder de entre 300 a 500 miliwatts. Y la localización va a ser en la porción periférica del iris, y lo que yo tengo que hacer cada vez que aplico el láser es ver cómo el tejido se va contrayendo. Y el número de disparos que debería realizar es entre 20 a 24 spots entre los 360 grados. Usualmente, para ubicarnos, es como que dejamos 2 diámetros de spot entre disparo y disparo. Y para tener una imagen como vemos en el diagrama o como vemos en la foto, ¿no? Ahora, estas quemaduras negritas no las vamos a ver cuando aplicamos el láser. Cuando aplicamos el láser solo vamos a ver cómo el tejido se retrae. En el control ya vamos a ver las quemaduras, y tampoco es que tenemos que ver las quemaduras muy marcadas. Realmente lo que tenemos que ver es la modificación del espacio. Aquí, por ejemplo, se va a hacer una iridoplastía láser. Vamos a usar un poder de 260 miliwatts con un spot de 500 y una duración de 0.5 segundos. Entonces, lo que quiero que vean aquí es que cuando se aplica el láser es cómo el tejido se retrae. Dejamos espacio y vemos, eso es lo que tenemos que buscar nada más, que el tejido se va a contraer. No esperamos que haya la huellita, nada, solamente retracción del tejido, es bastante periférico. Y lo realizamos en 360 grados. Después del láser, nuevamente indicar corticoides. Se puede indicar antihipertensivos si hemos aplicado mucha energía, y reevaluación entre 7 días a una gonioscopía. Por ejemplo, en esta imagen tenemos una iridotomía a horas 12 y tenemos una iridoplastía que está bastante cerca uno que otro spot. Y eso también hay que tener cuidado, porque si no vamos a usar mucha energía y podemos crear mucha inflamación. ¿Cuáles son las complicaciones? La iritis o la inflamación, y la más importante es la distorsión pupilar. Si nosotros usamos mucha energía y hacemos mucha contracción del tejido, lo que vamos a provocar al paciente es que al final tenga una midriasis permanente.
y el paciente va a tener problemas en cuanto ve luces, porque le va a entrar mayor cantidad de luz, o también puede tener problemas para enfocar de cerca. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado cuando hacemos una iridoplastía. Quemadura del endotelio si no enfocamos bien en el tejido, y el aumento transitorio de presión intraocular. El siguiente láser que vamos a conversar es acerca del láser que va a ir dirigido a la malla trabecular. Y aquí estamos hablando ya de las trabeculoplastías. Y tenemos dos tipos de trabeculoplastías que ahora vamos a conversar. Tenemos la trabeculoplastía láser Dargó, y luego vamos a hablar de la SLT. Entonces, la trabeculoplastía de láser Dargó lo que va a hacer es va a disminuir la presión intraocular, aumentando el flujo de salida a través de la malla. Y existen dos teorías por las cuales el láser argón, modificando la malla trabecular, obtiene estos resultados. Uno, se cree que porque con cada quemadura del láser argón, lo que vamos a tener es contracción del tejido periférico, es decir, yo tengo una quemadura aquí central, y los poros de la malla trabecular aledaños a esta quemadura se van a extender por un factor de contracción, y por eso van a filtrar más. Y una teoría celular en la cual la misma quemadura va a traer factores de inflamación y que van a limpiar la malla trabecular y que va a permitir también mayor pasaje. Las indicaciones son glaucoma primario de ángulo abierto, glaucoma pseudofoliativo o glaucoma pigmentario. Los parámetros del láser, bueno, tener un láser argón azul-verde, básicamente son de 488 nanómetros de onda continua, un spot de 50 micras, un tiempo de 0.1 segundos y una energía entre 750 a 1200 miliwatts. Entonces, el enfoque o dónde se va a aplicar, con un gonioscopio tengo que visualizar entre la malla trabecular pigmentada y no pigmentada, y cuando yo aplico este láser me va a dejar una huella a la aplicación, que voy a ver un círculo redondo sin distorsión. El número de disparos que se recomienda son 50 disparos en 180 grados, y si quisiera hacer 360, entre 80 y máximo 100. Aunque con este láser no está recomendado hacer 360 grados en una primera sesión. Lo que yo voy a hacer es, en el sitio de quemadura, voy a ver cómo se blanquea el pigmento que está localizado en la malla trabecular, entonces voy a ver como unas huellitas circulares. Y la ubicación de mi spot va a ser así, entre la zona de transición entre la malla trabecular no pigmentada y la pigmentada. Esa es la zona donde yo tengo que aplicar el láser. Para usar esto sí necesitamos de todas maneras usar un gonioscopio que pueda ser utilizado para láser. Generalmente tiene una superficie antirreflectiva. Se puede hacer con un Goldman de 3 espejos, pero también hay lentes específicos para hacer trabeculoplastías, porque me permiten una mayor magnificación de la imagen y poder visualizar mejor los cuadrantes, ¿no? Por ejemplo, está el lente de Latina o el lente de Rich, que los espejos tienen diferentes angulaciones. Los ángulos, se utiliza menor angulación para ver los cuadrantes inferiores y mayor angulación para ver los superiores, ¿no? Después de aplicar láser, tenemos que hacer un control a las 24 horas, porque estos pacientes suelen hacer un pico hipertensivo, por eso se les deja brimonidina después del láser, y también se les puede indicar acetazolamida. Y una vez que lo controlamos, el efecto final del láser en cuanto a reducción de presión lo vamos a ver entre la 4ª y la 10ª semana. Las complicaciones son aumento transitorio de la presión, iritis, sinequias, y esto depende mucho de la energía que utilizamos. Si hacemos quemaduras con mucha energía, lo que vamos a tener es que el tejido periférico, o sea, el iris, se va a pegar sobre la malla trabecular y vamos a obtener sinequia, y al final vamos a tener una complicación que puede elevar mucho la presión. Y este tipo de láser no es repetible, primero porque ya te quemamos un tejido donde aplicamos el láser, entonces ya no habría zona donde volver a reaplicar. Y como les digo, la recomendación es generalmente hacer 180 grados, y si es que no tenemos resultados deseados, hacer posteriormente los otros 180 grados. En cambio, la trabeculoplastia láser selectiva, que también es la misma finalidad que disminuir la presión intraocular, aumentando el flujo de salida a través de la malla,
La característica es que no va a modificar estructuralmente la malla como el láser argón, porque esta aplicación de láser va a ser un efecto de fototermolisis, que lo que busca básicamente es como crear solamente la reacción inflamatoria sobre la malla trabecular, que va a traer que vengan células para fagocitos que van a limpiar la estructura de la malla trabecular y van a permitir una mayor salida de flujo de humor acuoso a través de la misma. Entonces, como vemos en las imágenes de la derecha, el ALT produce una quemadura que no se observa cuando aplicamos SLT. Y el valor de presión que puede disminuir un SLT es entre un 23.5%. Las indicaciones son mucho más amplias que la ALT. Por ejemplo, lo podemos hacer en pacientes que han tenido previamente un ALT y ha fallado, en pacientes en tratamiento primario o inicial de glaucoma de ángulo abierto o hipertensos oculares, pacientes que no toleran tratamiento médico, gestantes con glaucoma, glaucoma pseudofoliativo o pigmentario. Y a diferencia del spot del ALT, que era un spot pequeñito de 50 micras, el spot que vamos a visualizar en el SLT es un spot bastante grande y las quemaduras van a ser una junto a otra. Aquí utilizamos un láser jack, pero la característica de este láser jack es que tiene una frecuencia doblada con la finalidad de que la transmisión de energía sea solamente por unos segundos, impidiendo que dañe o queme el tejido y solamente va a tener este factor térmico, nada más. El poder que se puede utilizar, eso sí vamos a ir modificándolo, se puede ir desde 0.2 hasta 1.7 milijoules y el tiempo está seteado, son 3 nanosegundos, por eso es micropulsado, ¿no? Y es el tiempo que se determinó en el cual el efecto de calor alcanza al tejido, pero no daña lo que son la melanina, entonces no va a modificar estructuralmente la célula pigmentada. Y el spot, como les digo, es un spot grande de 400 micras que también está preestablecido. Aquí sí se puede realizar 180 o 360 grados. La recomendación es, si se hace 180, que sea entre 40 o 50 disparos, y si es 360, que llegue hasta 100 disparos. Como este tipo de láser, el primero utilizarlo fue Latina y Park, también crearon un gonioscopio, el gonioscopio de Latina, que te permite una visualización mucho más amplia de esta zona. Y bueno, y tiene ciertas características este conoscopio, como tiene un marcaje para que tú sepas la zona donde estás aplicando láser y vayas corriendo, y también puedes girar desde fuera el gonioscopio para no tener que girar toda la lunita, solamente con una barrita periférica, ¿no? Y es mucho más cómodo para el médico que aplica láser. Aquí vamos a ver un video y vamos a ver, por ejemplo, eso es un glaucoma pigmentario. Vemos cómo tenemos una malla trabecular sumamente pigmentada. Tenemos también pigmento en la malla trabecular no pigmentada, tenemos pigmento en la línea de Schwalbe, tenemos pigmento en todo lado, tenemos un ángulo bastante abierto. Entonces aquí, por ejemplo, cuando hay mucho pigmento, mis parámetros tienen que ser los más bajos posibles, porque como ya hay más pigmento de lo normal, el pigmento es el que va a absorber la energía. ¿Y cómo sé yo que estoy aplicando la cantidad de energía correcta? Cuando hacemos SLT, yo no busco blanqueamiento como hacía en el láser argón, en el ALT, sino lo que yo busco es ver las burbujas que voy a ver tras la aplicación del láser, y según la cantidad de burbujas que perciba, yo voy a ir modificando mi poder. Entonces ahora sí vamos a ver el video y vamos a ver cómo acá abajito se van a ver lo que se llaman burbujas de champán. ¿Ya? Entonces, cuando yo aplico el láser, lo que tengo que hacer es comenzar a disparar, veo burbujas, bajo un poquito el poder, si desaparecen las burbujas, aumento un poquito el poder, porque sí o sí tengo que tener burbujas, pero no una cantidad excesiva. Ese es más o menos el parámetro de referencia. Y los disparos van a ser seguidos uno tras otro, o sea, puede chocar un spot con el otro spot. Lo que tenemos que es tener en cuenta el conteo de cuántos disparos estamos realizando. Entonces, el ALT teníamos un spot pequeñito y tienen que ser separados, y el SLT tenemos un spot grande y puede ser uno junto al otro. Lo que busca es crear una reacción inflamatoria, el SLT
es ciertamente controversial el uso o la indicación de AINES en el post-láser. Sin embargo, siempre hay inflamación, así que el uso de AINES, por ejemplo, después de aplicar el láser o corticoides, realmente no se ha visto que disminuya el efecto del láser, así que para mí sí es una recomendación indicarlo. A las 24 horas se debe controlar la presión. También esos pacientes pueden tener picos de presión, generalmente los que tienen mucho pigmento, así que sí es bueno controlarlo a las 24 horas. Igual si es que vemos que tiene mucho riesgo de hacer este pico hipertensivo, podemos dejarle brimonidina y lo controlamos a la sexta semana porque esa es la fecha en la cual se va a establecer la disminución de la presión intraocular. Y el tercer tipo de láser que vamos a conversar es la ciclofotocoagulación transescleral, o ahora tiene otro nombre que es la terapia láser transescleral, o TLT. Bueno, y aquí el tejido diana va a ser el proceso ciliar, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es destruir o modificar el proceso ciliar para poder disminuir la producción de humor acuoso. Acá ya no modificamos el flujo de salida, sino modificamos el tejido que produce humor acuoso. Y acá tenemos dos tipos. Por ejemplo, esta que vamos a conversar, hablar, va a ser la ciclofotocoagulación transescleral de onda continua. Y esta va a estar indicada generalmente en glaucomas refractarios, en glaucomas absolutos u ojos ciegos dolorosos, glaucomas congénitos con falla de tratamiento quirúrgico, glaucoma después de un trasplante de córnea, glaucoma por aceite de silicona, o en una condición médica que impide una cirugía invasiva a un paciente con glaucoma que ya tiene falla de tratamiento, ¿no? Entonces, aquí se utiliza un láser diodo de 830 nanómetros y se utiliza una sonda que se llama G-Proof, que vamos a verla aquí en la imagen inferior, la cual va a transmitir un poder de 1200 a 1500 watts, con un tiempo también establecido entre 1500 a 4000 milisegundos. Y cuando nosotros aplicamos este láser, ¿cómo sabemos que estamos realizando el efecto deseado? Es que nosotros localizamos más o menos a 1 o 2 milímetros detrás del limbo, donde deben estar los procesos ciliares, y yo aplico el láser y yo debo escuchar un pop, así como canchita, que significa que he llegado a tener el efecto térmico sobre el proceso ciliar y este proceso se ha roto. Y por lo tanto, después, si escucho un pop, disminuyo el poder y sigo aplicando en los puntos aledaños. En general, puedo aplicar entre 18 a 20 puntos en 360 grados, siempre evitando las horas 3 y 9. Después de este procedimiento hay que dejar corticoides, se deja prednisolona cada 6 horas, analgésicos porque produce mucha inflamación, y el resultado final se ve entre la tercera y la cuarta semana, donde podemos obtener una disminución de la presión hasta un 50%. Sin embargo, también es un procedimiento que puede traer muchas complicaciones como hipotonía, pérdida visual, uveitis anterior, distorsión pupilar si es que lo hacemos muy cerca a la raíz del iris, ifema, hemorragia vítrea y adelgazamiento escleral, como vemos en la imagen. Entonces, como se vio que este láser era efectivo, sin embargo, tenía muchos efectos secundarios, sobre todo la hipotonía, que es la más temida, con el tiempo se desarrolló también un procedimiento láser transescleral, pero micropulsado, que es igual, la finalidad es disminuir la presión intraocular, pero se vio que este láser micropulsado, aparte de no romper o quemar de por sí el proceso ciliar, sino tenía un efecto térmico más o menos similar al que produce el SLT sobre la malla, pero este lo va a producir sobre el proceso, en el cual por la transmisión de energía va a dañar el proceso ciliar en la parte pigmentada y con esto se va a disminuir la producción de humor acuoso. Aparte, el proceso inflamatorio va a tener un aumento del flujo uvioescleral hacia esa zona, y también se ha visto que tiene un factor mecánico porque la transmisión de energía apertura en la malla trabecular, ya que las fibras longitudinales del músculo ciliar que traccionan el espolón escleral se va a ver alterado, ejerciendo mayor tracción y abriendo la malla trabecular. Es decir, es un efecto similar al que tenemos cuando colocamos pilocarpina al paciente, ¿no?
que no eran los que se buscaban, sin embargo son los que están descritos también y que se ha observado después de que este láser se ha venido aplicando. Aquí el poder va a ser entre 2000 hasta puede ser 2400, dependiendo lo que quiera setear el cirujano. Sin embargo, la recomendación es 2000 watts. Y esto tiene algo que se llama duty cycle, que son pulsos de emisión de láser. Entonces, yo voy a tener un periodo de emisión y un periodo de pausa. 31% de tiempos el láser va a ser emitido y el resto va a ser una pausa. Entonces, eso lo hace que sea micropulsado. A diferencia del otro, que cada vez que yo aprieto el pedal, por así decirlo, todo el tiempo voy a transmitir láser. Entonces, este tipo de láser micropulsado hace que haga menos daño al tejido. El tipo de sonda va a cambiar, es una sonda MP3, que es otro tipo de sonda para transmitir este tipo de energía. El tiempo, acá esto se basa en tiempos y esto es muy, muy variable y por áreas. Este láser lo que hacemos como un barrido o como si pintáramos el borde de la esclera transescleral, ¿no? En las zonas donde están los procesos ciliares. Y la primera recomendación era como barrer de un extremo a otro y cada barrido debería durar 10 segundos. Sin embargo, ahora se están probando diversas formas de aplicación, también se está aplicando puntual, como se hacía el láser continuo, y en cada punto detenerse 10 segundos hasta alcanzar el tiempo deseado, y el tiempo deseado depende también del cirujano. La primera recomendación era entre 50 a 180 segundos por zona a tratar, o sea, es decir, 180 segundos en los grados superior y 180 segundos en los grados inferior. Al final tengo 360 segundos y eso también es muy variable porque ahora es una energía muy alta, ahora se recomienda que máximo hay que llegar hasta 320. En fin, esto sí es muy variable, depende del tipo de glaucoma, depende de la presión, depende cuánto quiera bajar la presión intraocular y depende de la visión del paciente, ¿no? Y igualito, lo otro que se vio es la localización del tip. El tip tiene que estar inclinado y a 2 milímetros posterior del limbo. Acá hay otra imagen. Bueno, después de colocar este láser, igual tengo que dar corticoides, analgésicos y tengo que buscar una disminución de la presión entre un 30% aproximadamente. Las complicaciones, igual que el otro láser, puedo tener una inflamación prolongada en cámara anterior, puedo tener midriasis si lo aplico igual muy adelante, adelgazamiento escleral que está descrito, disminución de la visión hasta 2 líneas en la cartilla que utilicemos, edema macular o hipotonía. Entonces, aquí están las dos sondas. La sonda G-Proof, que es la que emite energía de forma continua, vemos que la colocamos casi perpendicular al limbo para que caiga directamente sobre el proceso. En cambio, la MP3, que es la de micropulsada, lo colocamos con otros grados de angulación porque queremos ir básicamente hacia la parte posterior del proceso, ¿no? Entonces, si nosotros en ambas nos vamos muy adelante, vamos a coger la raíz del iris y vamos a tener midriasis, que eso es lo que deberíamos evitar. Son diferentes y ahora esta sonda lo que se vio es que el posicionamiento del médico a la aplicación del láser estaba a veces cerrado y por ello la transmisión de energía no era la correcta y los resultados no eran los deseados. Entonces se creó una nueva sonda, que es la de segunda generación, en la cual tiene otra forma un poquito más cómoda para ubicarse. Es el mismo procedimiento, es el mismo láser, solo cambia la forma de la sonda, que realmente permite aplicarla más sencillo, sin que tengamos tanto problema con el párpado. Antes había que poner un blefaróstato, ahora simplemente traccionando ligeramente el párpado podemos acceder a la zona deseada. Y esta, bueno, esta es de la casa comercial de Iridex, que es uno de los primeros que lanzó este tipo de láser. Sin embargo, ahora podemos tener de otras casas comerciales y con diferentes características. Acá vamos a ver un video en la cual vamos a ver las dos aplicaciones de láser. Ese, por ejemplo, va a ser
el láser de onda continua, que lo aplicamos por puntos, ¿no? Alrededor del ojito, y este casi está, vemos que está bien perpendicular, casi 90 grados. Y ese es el que cuando aplicamos tenemos que escuchar un pop, que significa que estamos rompiendo el proceso ciliar o quemándolo, y luego bajar un poquito la energía. Y la recomendación es que si bien nosotros la realizamos en pacientes tiene que ser con anestesia perivulvar o retrovulvar, o a veces hasta lo indican con sedación, porque son procedimientos que producen mucho dolor al paciente. No puede ser realizado con anestesia tópica, debido a que es bastante doloroso, ¿no? Y por aquí vamos a ver este procedimiento. Ya, y este es el otro procedimiento, este es el de onda continua, y como vemos lo que hace el médico es como si hiciera un barrido o pintara alrededor de lo que es el globo ocular. La orientación de la zona es totalmente diferente, es como que estuviera mucho más inclinada, más alejada del limbo, y cada barrido inicialmente lo recomendaban por 10 segundos, y la máquina va contando, ¿no? El tiempo que estás aplicando el láser. E igualito vemos que produce bastante quemosis, entonces sabemos que es bastante energía que se transmite, por eso es que podemos encontrar un ojito bastante inflamado en el día siguiente del control, ¿no? Y eso es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Patricia Vargas. Excelente presentación. No sé si el doctor Barriga tiene algún comentario antes de mandar las preguntas. Gracias, Kenji. Ya pude arreglar mi video. Ok. Pati, muchas gracias. Ha sido una clase excelente como siempre. No, en realidad, ahora lo que nos preocupa mucho en la formación de los residentes son las indicaciones del láser, ¿no? Sabemos que la tecnología está ayudando bastante en darnos una alternativa más para el tratamiento de glaucoma, bajar la presión, pero me da la impresión a veces que hay indicaciones no adecuadas para tratamientos láser. ¿Has tenido la oportunidad de ver pacientes con tratamientos láser que no han sido bien indicados o no han sido en todo caso bien hechos, que has tenido que reparar o recomponer? ¿Te ha tocado ese tipo de experiencia? Por ejemplo, sí he visto pacientes que les han hecho trabeculoplastías láser de argón con muchas sinequias. Y bueno, uno de los problemas, y creo que es error netamente del médico, es que si nosotros le vamos a hacer un procedimiento de láser al paciente, tenemos que decirle o darle una tarjetita o algo, porque el paciente no siempre se va a atender en el mismo sitio, y a veces tienes que descubrir qué tipo de láser le han hecho al paciente, ¿no? Porque dicen, sí, me hicieron láser para glaucoma. Entonces no sabes si es una iridotomía, no sabes si fue una trabeculoplastía láser, no se sabe si fue una transescleral, no sabes a qué enfrentarte. Entonces más o menos lo vas deduciendo por tus hallazgos. Y sí he visto bastante un paciente que crearon un cierre angular porque le hicieron una LT con mucha energía y realmente se bloqueó todo el ángulo, ¿no? Se bloqueó por las sinequias y al final tuvo un glaucoma secundario, ¿no? Y ya esos pacientes son netamente quirúrgicos. Luego, la otra indicación que no está todavía muy bien establecida de repente es cuándo hacer esta terapia transescleral, ¿no? Porque la indicación aún sigue siendo no como terapia inicial, sino en pacientes refractarios, y generalmente refractarios no solamente a medicamentos, sino a algún tipo de procedimiento adicional, ¿no? Y a veces sí lo están indicando como terapias iniciales, ¿no? Y ahí el riesgo de hipotonía es bastante alto. Imagino que
Imagino que podrían utilizar poca energía o poco tiempo de láser, pero sin embargo estás usando un procedimiento que puede ser muy beneficioso cuando estás en un estadio un poco más avanzado y lo estás usando antes. Y si bien son procedimientos que pueden ser repetibles, la repetibilidad tampoco asegura el éxito, ¿no? Entonces, esos son los únicos dos casos que he visto que no debería haber sido realizado de repente, a mi parecer, el procedimiento. De acuerdo. Y la otra pregunta es, se dice que el tratamiento, el beneficio del tratamiento láser, me refiero específicamente al SLT y a LT, es limitado, tiene un tiempo de duración aproximadamente 3 años, 5 años algunas veces, pero hay un tiempo limitado. Cuando se cumple ese tiempo, ¿cuál es la indicación? ¿Se puede repetir? Pues, se está hablando mucho de que SLT puede ser repetido. ¿Cómo manejas tú esos casos? Sí, el SLT, que también ha sido bastante tema de discusión en los últimos años, en realidad ha entrado a una parte del campo de tratamiento de glaucoma con bastantes indicaciones. Realmente su efecto es entre 3 a 5 años, si tiene una respuesta inicial buena, ¿no? Porque realmente no necesariamente todos responden correctamente, pero si la respuesta inicial es buena, su efecto, le tenemos que decir al paciente que puede ser ese tiempo y sí puede ser repetible. Y la discusión entra en qué momento aplicar el láser, ¿no? Y en muchos países en los cuales el Estado les da medicamentos al paciente, hacer SLT se ve un ahorro de economía en el paciente y en el Estado porque son 3 a 5 años que de repente puedes evitar el uso de medicamentos, puedes hacer también que el paciente esté menos expuesto a medicación y mejorar la tolerabilidad, que esa conjuntiva no se dañe tanto, que no tenga tanto síndrome de ojo seco. Entonces, por eso es que se puede indicar como una terapia inicial porque se ha demostrado que es segura y efectiva. El SLT. El ALT, una primera indicación, también tiene los mismos resultados que el SLT, solo que no puede ser repetible y eso es bastante importante. Por eso es que el paciente tiene que saber qué tipo de láser le han hecho. Y acá, bueno, sí, cada vez contamos con más sitios donde podemos encontrar SLT, así que imagino que debe ser la primera opción de muchos doctores que pueden realizar este procedimiento por su seguridad y su eficacia. Ok, gracias. Kenji, no sé si tenemos ahí algunas preguntas. Sí, doctor, por interno me han escrito. Lo primero que me preguntan es qué tan periférico debe ser la iridotomía. Ya, mira, si la hacemos muy periférica, uno, que de repente no vamos a verla y no vamos a obtener este efecto de transiluminación. Por eso dice que es en el tercio externo, ¿no? La idea de una iridotomía, uno es que tú veas que esté patente y que si otro médico la ve, la pueda encontrar también, porque tú puedes saber que se modificó el ángulo y todo lo que tú hiciste, pero la idea es que un colega también lo pueda ver para estar seguro que la iridotomía está patente y que tenga seguridad de dilatarlo, de diferentes evaluaciones, ¿no? Entonces, la recomendación es tercio externo, pero no tan periférico, porque a veces tan periférico tampoco es tan productiva o tan efectiva. Perfecto. No en el limbo. Doctora, en el caso, por ejemplo, que nosotros vemos pacientes con enfermedades reumatológicas, ¿no? Cuando se le hace a veces la IP, luego aparte de dar la prednisolona que se le tiene que dar, se cierra. Entonces, en esos casos, alguna cosa adicional que se tiene que ver o cuántas veces puede hacerse un retoque? ¿Algún consejo con respecto a eso, doctora? Ya. Entonces, por ejemplo, cuando tú haces la iridotomía, realmente tienes que ver que la boquita de la iridotomía, los bordes estén bien separaditos, como si fuera, o sea, en una dirección radial, ¿no? Y como si fuera una hojita, ¿ya? La parte central un poquito más amplia. Entonces tú primero, tu spot va a ser un huequito central, y de ahí tú tienes que ir a los bordes como si hicieras una cruz para ampliarlo, porque se va a ir el efecto de la pilocarpina y si es muy pequeña, se va a cerrar. Entonces, lo que yo hago usualmente cuando tengo dudas del tamaño, como estoy con el lente, es quito el lente y veo mi tamaño de iridotomía, veo la forma, y si me parece que está muy pequeña, porque realmente con la magnificación a veces uno se puede, no tienes noción del tamaño real, entonces, nada, lo vuelves a aplicar en ese mismo momento para separar un poco más. Pero si ya le aplicaste mucha energía láser y crees que se puede cerrar, una indicación, como te digo, es dejarle pilocarpina por una semana.
para intentar que el tejido alrededor de la iridotomía se cicatrice y que la inflamación no haga que se peguen esas pequeñas fibritas de iris que quedan, y luego de repente con eso continúa estando patente.